Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Los voy a devolver a mayo del 2014, al 25 de mayo exactamente. Ese día, en un resultado sorprendente, Óscar Iván Zuluaga ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales contra Juan Manuel Santos. Eran parte de esa campaña de la de Santos en ese entonces el candidato a la vicepresidencia, Germán Vargas Lleras, el expresidente liberal César Gaviria, Roberto Prieto, hoy preso por haber recibido pagos irregulares de proyectos de infraestructura, y quien hoy dirige la institución que debería estar investigando el caso de corrupción de Odebrecht en Colombia, incluyendo el lavado de dinero que implica una financiación irregular de campaña. Estoy hablando del fiscal general Néstor Humberto Martínez. Hoy, con toda la ventaja de saber lo que pasó, tenemos claro lo que una posible derrota de Santos ponía en peligro. Ponía en peligro el legado de Santos, el acuerdo de paz y su Nobel. Ponía en peligro la posibilidad de Germán Vargas Lleras de ocupar un cargo como la vicepresidencia y catapultarse con una candidatura presidencial en el 2018. Ponía en peligro las aspiraciones de la Casa Gaviria de poner a su alfil a Simón Gaviria en un cargo técnico de alto perfil como el Departamento de Planeación Nacional. Ponía en peligro la ambición de Néstor Humberto Martínez de llegar a la fiscalía ternado por Juan Manuel Santos. Ponía en peligro los jugosos negocios de Roberto Prieto con el Estado. Eso lo sabemos hoy. En ese momento, la decisión entre Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos, o Juanpa como lo llamaban, fue pintada como algo distinto por el candidato Santos esa noche de la derrota en primera vuelta. Vamos a escoger entre los que insultan y dividen y los que preferimos convocar y unir. Vamos a escoger entre los que respetamos los poderes públicos, la justicia y las instituciones, y quienes piensan que todo vale. Pero el todo vale, lo sabemos hoy, fue el que reinó en la campaña de Santos, especialmente hacia la segunda vuelta. Según han confesado algunos de quienes intervinieron, como el ex senador Otto Bula, con dinero de la empresa brasileña Odebrecht y del grupo empresarial de la familia más rica de Colombia, el Grupo Aval, se financió parte de la campaña de Juan Manuel Santos, la parte en la que le ganaron en segunda vuelta a Óscar Iván Zuluaga. Algunos hablan de una cifra enorme que ronda los $30 millones, 3 veces más de lo que supuestamente recibió la campaña de Ernesto Samper en 1994 de los Rodríguez Orejuela. Pero hasta la fecha, más allá de declaraciones mediáticas, la Fiscalía General de la Nación ha presentado avances parciales, muchos dicen que tímidos, sobre quiénes estuvieron detrás de este gran desfalco a la democracia colombiana. Hay en estos cuestionamientos además preguntas serias acerca de los conflictos de interés que tiene el fiscal general Martínez, quien fue abogado de Odebrecht, fue abogado del Grupo Aval y fue funcionario de Juan Manuel Santos. Aunque Martínez se ha declarado impedido, sigue siendo el jefe de la fiscal que hoy supervisa el caso. Sin embargo, además de que la investigación judicial avanzó poco en el asunto de fondo, la poca investigación periodística que se ha hecho al tema está hoy amenazada. No solo por la indiferencia que reina en las salas de redacción más grandes del país, sino por el acoso judicial a quienes se han atrevido a investigar lo que podría ser uno de los casos de abuso de poder y de encubrimiento más grandes en la historia reciente de este país. Eso le pasó a la columnista de la revista Semana, María Jimena Duzán, quien fue entutelada por un fiscal por escribir de este caso. Ante esta opacidad, ante las amenazas de judicializar el periodismo, hoy les ofrecemos el panorama completo de lo que se conoce hasta ahora de este entramado. Aquí arranca Zona Franca. Y me acompaña esta noche para armar la película por la cual hay una tutela en curso. María Jimena Duzán es periodista, escribe una columna en la revista Semana y hace un programa de opinión que acaba de pasar, que se llama Semana en Vivo. Me alegra mucho tenerla aquí en Zona Franca, María Jimena. Yo también, ¿tiene que ir un día a Semana en Vivo? Sí, ya. invíteme. Claro que sí. Sí, señor. A ver cuál de los programas es más chévere.
No, me parece que es parte de lo que tiene que haber para Diversidad. escoger diversidad. Aquí hay siempre es colegaje, bueno. además, yo Pero creo que es el hecho de que usted está acá habla de... Faltan, es más, programas de opinión. Faltan programas de opinión. Me acompaña también para armar esta película, una película de la que hay que hablar, además de criticar la judicialización, en tutelar a los periodistas por escribir columnas de opinión y por hacer investigación periodística. Hay que hablar de los casos de los que están, por los que están siendo entutelados. Juan Esteban Lewin es editor general de La Silla Vacía, ese es su título ahora. Ese es mi título, todo indica. Director. También, si quiere, yo no tengo problema. Editor general de La Silla Vacía, el portal que cubre los movimientos del poder en Colombia. Juan Esteban, tiempo sin verlo por acá. Sí, ya era hora de volver, ¿no? Y entonces, a ver, entremos al grano, y esto fue lo que usted escribió en la revista Semana hace un par de semanas y por la cual fue entutelada por el fiscal Daniel Hernández. Y le traigo el pedazo completo porque me parece importante arrancar por ahí. Entonces, la columna se llama Pacto de Silencio. Sí, entre interrogantes. Pero... Entre interrogantes. Pacto de silencio. Pacto de silencio. ¿Pacto de silencio? Y aquí todo está en interrogantes, por lo cual la tutela parece difícil de ganar para el tutelante. Hasta hoy el expresidente Gaviria ha corrido con suerte, si es que así se le puede llamar, a la manera como el fiscal Néstor Humberto Martínez se las ha ingeniado para mostrar resultados en Odebrecht sin tocar a los peces gordos. Hasta el momento no hay una investigación abierta contra Esteban Moreno, ni sobre los pagos que fueron denunciados. Es más, tampoco hay ningún capturado ni condenado por haber ordenado los sobornos que ya ascienden a 50 millones de dólares, pese a que hay evidencias concluyentes que reposan en la Fiscalía de que gran parte de esa plata habría salido de la concesión de la Ruta del Sol 2. Y entonces, para la gente que no está metida de cabeza en este caso, como usted, sáquenos un poquito de los detalles. ¿Usted aquí de qué está hablando y por qué la están entutelando? No, básicamente yo he hecho una serie de artículos que he escrito en las columnas diciendo que hay una investigación, digamos, que se está haciendo de manera seleccionada o selectiva, digámoslo así, por parte de la Fiscalía, que está lamentablemente haciendo más difícil y más lento saber qué fue lo que pasó en el escándalo de Odebrecht. Pero uno diría, pero está Otto Bula en la cárcel, está el exministro... No, entonces lo que yo digo es que efectivamente se han metido presos y condenados, están presos y condenados, no condenados, perdón, pero sí presos y con principios de oportunidad, sí, muchas de las personas que recibieron esos sobornos, que ya no son ni 11 millones de dólares cuando comenzó el escándalo, eso fue lo que planteó los propios señores de Odebrecht, ni tampoco los 20 millones de dólares que después el propio fiscal dijo, sino que pueden ser más de 50 millones de dólares. Pues si uno cuenta todo lo que están diciendo, toda la gente que está diciendo que recibió plata, y si uno suma, pues eso es lo que da. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que estoy diciendo yo es que no hay ningún condenado, a diferencia de todas las demás investigaciones que están haciendo en el Perú, están haciendo en el Brasil, están haciendo en Panamá, no hay ningún condenado, ni menos capturado, ¿sí? Porque el único que está investigado, pero no tiene captura, sino que tiene un proceso, pero está por fuera de la cárcel, sí, ¿sí? Es el ex vicepresidente de Corfi Colombiana, por cuenta de los sobornos. No, aquí no hay ningún, entonces repito, que aquí no hay ningún capturado, ni condenado por haber ordenado los sobornos que ya suben a más de 50 millones de dólares. Eso es lo que digo allá en la columna, eso es lo que le molestó al fiscal Hernández, que además no es el único que tiene Odebrecht, sino que también tiene la fiscal Amparo Cerón. Son dos fiscales que además son los que trabajan digamos, haciendo la investigación. Lo que yo dije es que había varios casos de contratos que se han establecido ya muy claros y que los tiene la Fiscalía, que los tiene la SIC, ¿sí? Y que son de dominio público, que no están siendo investigados. Uno de ellos es el contrato que tiene que ver con Esteban Moreno, que no es uno, sino varios, y otros que tienen que ver, que no, tampoco son uno, sino varios, que tienen que ver con Inversiones Torrosa. Sí, y entonces usted está hablando de una información que salió en agosto de 2017, que fue una carta que envió el fiscal general, al fiscal general enviaron los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, y la carta mencionaba a Esteban Moreno.
Y Esteban Moreno, y lo mencionaba así, se lo pongo un momentico para saber un poco de qué estamos hablando y por qué se sugiere que hay un vínculo con César Gaviria, que era en ese entonces parte de la campaña de Juan Manuel Santos. Jefe de debate, ¿no? Hay que explicar quién es Esteban Moreno. Esteban Moreno es una persona... Es el secretario, no, parece el que es un gerente de la empresario. campaña del Partido Liberal. Sí, no, es un empresario de Cali y parece muy prestante que tiene una compañía, tiene dos compañías que fueron a través de las cuales presuntamente, pues porque no sabemos muy bien, se habrían canalizado dineros que habían salido de Consol y de la constructora, ¿sí? Y que habrían sido de alguna manera canalizados para la campaña que en ese momento se estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Esteban Moreno formaba parte del grupo que dirigía Simón Gaviria. César Gaviria. Simón Gaviria, que era jefe de giras. Simón Gaviria era el presidente del Partido Liberal en ese entonces Y era jefe de Esteban giras. Moreno era parte del grupo cercano de Simón Gaviria y de Esa era César Gaviria. Y entonces en esa carta los expresidentes Pastrana y Uribe le llaman la atención al fiscal y le dicen lo siguiente. Le dicen, fiscal, usted investigue si a través de Odebrecht se le pagó plata a este señor Esteban Moreno. Pónmela. Perfecto. Entonces, si el día, además lo dicen con un detalle que es impresionante. Esto es de agosto de 2017. Si el día 9 de junio del 2014 se le entregaron a la campaña de Juan Manuel Santos a través del señor Esteban Moreno, Logistics Solutions Integrales SAS, la suma de 3.800 y pico millones de pesos. Si adicionalmente, para tratar de saldar cuentas pendientes de la campaña de Santos y a través del señor Esteban Moreno y la empresa RGQ Logistics se hicieron 8 pagos iguales. Y ahí están los montos y lo pongo porque además tienen las fechas exactas de los días donde se hicieron estos pagos. Entonces, lo que la columna de María Jimena decía es básicamente que, a ver, quiero tener cuidado. Que investiguen esto y nos cuenten. Investiguen y nos cuenten. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué responde el fiscal que me tutela? Dice, a ver, usted no sabe que sí había una investigación abierta. Entonces, aparentemente por eso me tutela. Porque sí había una investigación abierta que yo desconocía. Sí. Entonces la pregunta que le hago yo muy respetuosamente al fiscal Daniel Hernández, ¿por qué no entuteló entonces? Él dice que incluso antes de que los señores expresidentes hubieran escrito esa carta ya había una investigación abierta contra Esteban Moreno. Mi pregunta es, ¿por qué no entuteló también a los expresidentes? Déjeme, me tengo que ir a la primera pausa, ya regresamos. El cuento detrás de la tutela a María Jimena Duzán y lo que está de fondo, la investigación, el entramado que se está investigando alrededor de la financiación ilegal de la campaña del 2014 de Juan Manuel Santos. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hoy Zona Franca medio semana en vivo, tenemos a María Jimena Duzán. Entonces, Juan Esteban, yo le quería como preguntar y ayúdenos a entender este tema de la financiación ilegal de la campaña. Santos tiene un pedazo que es el de la financiación ilegal y los pagos que se hicieron y el de unos esfuerzos de encubrimiento. Yo he hablado con al menos 2 buenas fuentes internas del Partido Liberal, quienes explican la adhesión de César Gaviria a la campaña de Iván Duque como una movida para asegurar la impunidad por posibles irregularidades ocurridas en esa financiación de la campaña del 2014. Que se mantenga este pacto de silencio. Que se mantenga este pacto de silencio. No sé si usted haya, de sus fuentes, usted es un periodista, ¿cierto? Escuchado algo similar. Sí lo he oído, pero nadie me ha dado pruebas concretas de que esto sea así. Y esto siempre que encontramos muchos rumores, claro, es una posibilidad. Yo creo que hay que recordar el papel que jugó César Gaviria, pero también el que jugó Néstor Humberto Martínez en esa campaña. Que es muy importante el de Néstor Humberto Martínez, incluso más que el de César Gaviria, diría yo, en la medida en que él estaba ayudando a la campaña a recoger recursos, justamente a recoger plata. No fue necesariamente quien la distribuyó, y ahí viene otro gran personaje que también tiene que ver con una de las personas que hablamos aquí, que es Germán Vargas Lleras, que ayudó a distribuirla sobre todo en la costa caribe. Entonces, digamos,
Hay muchos detalles que uno puede contar porque fue una campaña además enredada, compleja, que al final para segunda vuelta se movió, ¿no?, con toda. Claro. Pero son todos personajes que hoy en día mantienen un poder muy importante en Colombia. Néstor Humberto Martínez como fiscal, pero no solamente él, César Gaviria como presidente del Partido Liberal, ya no tan aliado de Iván Duque, entonces por eso también dudo a veces un poco de esas versiones. Sí. Porque, ¿no?, han Porque está en manifestado la las diferencias. independencia el partido. Se declaró oficialmente en independencia y hay que ver eso en qué se concreta, también porque les quitaron varias cuotas, ¿no? Entonces también las peleas son más complejas que solo eso en todo caso. Y Germán Vargas, que si bien pues le fue muy mal en la campaña, sigue teniendo una bancada en la que quizás no tiene el mismo liderazgo de antes, pero en la que sigue siendo jefe importante y que puede ser fundamental para que el gobierno Duque saque adelante muchas reformas. Entonces siguen siendo, solo para cerrar, protagonistas actuales de la política colombiana. En ese momento, y echándonos un poquito para atrás a lo que fue la financiación presuntamente ilegal de la campaña del 2014, Odebrecht, y no solo Odebrecht, sino el consorcio que tenía Odebrecht con una empresa colombiana que se llama Episol, que a su vez es parte de otra empresa colombiana que se llama Corfi Colombiana, que es propiedad del grupo Sarmiento Angulo. Ruta del Sol funcionó, según lo que dicen los expresidentes Pastrana y Uribe, como una caja menor. De ahí sacaron toda la plata. Y entonces en esa carta le piden además investigar al fiscal si además de lo que significaron en este momento estos dineros para Juan Manuel Santos, para que ganara indebidamente las elecciones en segunda vuelta, le rogamos verificar si la entrega subrepticia de estos recursos y de otros pagos posteriores por parte de la multinacional brasilera Odebrecht, de la concesionaria Ruta del Sol o de la cuenta denominada Obra, fue el primero de los pasos que dio Odebrecht de los pasos que dio, yo creo que está... Odebrecht o la concesionaria. O la concesionaria para asegurar el trato preferencial por parte del gobierno Santos frente a la decisión abiertamente ilegal como ocurrió en la edición Ocaña-Gamarra. A ver, es que esto de Odebrecht tiene muchas aristas. Porque es que no solamente está la campaña de Juan Manuel Santos, cosa que es evidente en este caso por el cual me tutelan, ¿sí? Yo estoy preguntando por investigaciones que tendrían que ver con dineros que se habrían desviado para financiamiento, o sea, para ser utilizados a la campaña del 2014. Pero es que resulta que el tema de Odebrecht y Grupo Aval, o sus socios, sí, digámoslo así, está desde el 2010. Esto viene desde 2010 y esto lo dice muy claramente la investigación que hace la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio. Pablo Felipe Robledo hace una gran investigación en donde claramente establece cómo hubo una afectación, digamos, en los derechos de los otros proponentes desde el propio inicio de la concesión, porque ahí hubo la mordida y ahí hubo el primer soborno, y que ese soborno, según las investigaciones de la SIC, tuvo el conocimiento de esos 11 millones de dólares sí, que costó ese soborno, tuvo conocimiento un señor que en ese momento era el presidente de Corfi Colombiana. Y que no solamente fue de Odebrecht. Ese es el tema. Y eso fue el gobierno de Uribe. Sí. O sea, es que, entonces, comenzamos con el gobierno de Uribe, ¿sí? Claro. Que eso también es un pacto de silencio. Y financiación ilegal a la campaña de Juan Manuel Santos en el 2010. Cuando era uribista. Cuando era uribista, sí. Y financiación parecía la de Oscar Iván Zuluaga en 2014. Es correcto. Y en el 2014 hay financiación a la campaña de Santos y a la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Pero además de eso, el fiscal que llega a ser fiscal es el abogado, ¿sí? No solamente del Grupo Aval, sino también del consorcio constructor, ¿sí? Que además ellos le piden un concepto para... Si quieres, yo voy para allá, para el concepto. Para el famoso concepto. Porque, es decir, y creo que el concepto habla del problema actual, y es el problema que usted señaló en su columna, y es, además de los hechos ocurridos en el 2014-2010, hay un problema que está sucediendo ahora mismo, y es que el fiscal general es quien, a pesar de haberse declarado impedido, está a cargo de la institución que tiene que investigar eso, que sería como la parte cuestionable hoy en día. Pero yo quiero seguir tratando de meter personajes aquí, porque aquí hay una cantidad de personajes muy poderosos. Y en esa carta de Uribe y Pastrana, que Uribe y Pastrana dejaron en el olvido desde el 2017, sí, cuando ya no se acuerdan de eso. Ya no se acuerdan ellos, no se acuerdan que le pidieron al fiscal y que el fiscal no les ha contestado nada. Aparece un nombre que es el de Javier Torres. No los tutelaron.
Javier Torres, ¿quién es Javier Torres? Y lo pone así en la carta con también unos pagos por, no es poquita plata, 9.000 millones de pesos. Se preguntan ellos y le preguntan al fiscal, investigue si se le entregó a Inversiones Torrosa de Javier Torres a través de la obra desde julio 31 del 2015 hasta diciembre 31 del 2015, la suma de 9.700 millones de pesos por un supuesto acuerdo de mercado para participar en los proyectos de la costa. Javier Torres es una persona muy cercana a la Casa Char de Barranquilla, que a su vez es muy cercana a el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Ahí está el alcalde Alex Char con el señor Javier Torres, quien tiene una empresa que contrata con el Estado. Y entonces aquí aparece un nuevo personaje vinculado a otro grupo muy importante de la política en un sector donde a Juan Manuel Santos le fue muy bien en la campaña en la segunda vuelta del 2014. Que es de nuevo la costa Caribe, donde Germán Vargas Lleras repartió dinero a los políticos para la segunda vuelta presidencial. Entonces ahí vuelve a cerrar y además parte de un partido en el cual estaba Néstor Humberto Martínez, que es Cambio Radical, ¿no? Entonces uno encuentra estos entresijos, digamos, estos cruces de conocidos y de relaciones. Y déjeme hacer aquí un paréntesis. Aquí uno dice, esto es el Watergate colombiano. Aquí, ¿qué pasa con el periodismo? ¿Usted siente que hay una pasividad de las casas editoriales grandes, de las casas periodísticas importantes con recursos para investigar en este tema? ¿Hay una pasividad? Yo sí lo creo. Tenemos que empezar por recordar, por si los televidentes no recuerdan, que El Tiempo es de Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿no? Entonces ya hay una relación con uno de los principales medios colombianos. Sí. En general uno ve, o mi impresión por lo menos, no sé si ustedes han sentido lo mismo, es que el cubrimiento, por ejemplo, de la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio fue bastante tímido por parte de los medios colombianos, ¿no? Pues de la reciente. Yo vi que le dieron como media página al comunicado del Grupo Aval. Sí, todos los medios que vi sacaron el comunicado de la superintendencia, el comunicado del Grupo Aval. No he visto mayores esfuerzos por indagar más allá, ¿no? Usted ¿Qué más hay? Tiene mucha experiencia en el periodismo colombiano, ha sido periodista mucho tiempo. ¿Siente que hay una falta de sed o hay riendas sobre los periodistas investigativos sobre este tema? No, yo sí creo que hay un pacto de silencio. Otro pacto de silencio. Yo sí creo que le está pasando al periodismo colombiano, y lo digo por la experiencia propia. Somos muy pocos los periodistas que estamos trabajando este tema, entre otras porque es muy difícil, porque es una cantidad de entresijos y telas, o sea, para poder yo llegar a descubrir todo lo que yo ya sé. Yo, por ejemplo, revelé el contrato de transacción, que me explica muchísimas cosas y que me dice por qué es que todo esto ha sido tan complicado de saber. ¿Qué es el contrato de transacción? Es un contrato que se hace en el 2016, cuando ya se sabía que iba a pasar, cuando ya estaban presos y condenados los de Odebrecht, ¿sí? Entre el Grupo Aval, ¿sí? Y Odebrecht, para hacerse pasito. Yo digo que es para hacerse pasito, pero la versión... Pero entonces metámonos allá. Pero entonces, digamos, solamente ese tema, digamos, ¿qué es lo que ha pasado? Que las cosas son tan difíciles de comprender, porque el escenario es tan complicado y con lleno de tantas telarañas, porque no fue, aquí el escándalo de Odebrecht no fue lo que pasó en el Perú ni fue lo que pasó en Panamá. Aquí lo que hicieron fue que de un consorcio constructor y de la concesionaria Ruta del Sol 2, que era la joya de la corona, ¿sí? Salieron 50 millones de dólares. La gran pregunta es si los que sacaron esa plata sabían que estaban saliendo. Sí. Los brasileños ya sabemos que sí sabían. Lo que dice la Fiscalía, y lo dijo el propio fiscal Néstor Humberto Martínez en la W, dice que nunca el Grupo Aval sabía, claro, que ellos no sabían. Aquí solo para aclarar. El fiscal lo dice claramente en la W y lo dice Luis Carlos Sarmiento Jr. en El Tiempo. Un detalle solo clave para que la gente entienda. El consorcio era mayoritariamente de Odebrecht, minoritariamente del Grupo Aval, aunque una minoría muy importante, y lo manejaban inicialmente los brasileños. 60-30 más. Claro, pero la administración lo tenían los brasileños, la básica. Por eso es que Aval puede decir, no, es que eso lo hicieron a mis espaldas, pero ahí es donde entra el contrato de transacción. No, pero no, porque es que mire una cosa es la concesionaria, en donde sí operaba el 60-30, y ahí había un tope para sacar plata. De acuerdo. Donde no había tope era Consol, y en Consol precisamente, de acuerdo al acuerdo de socios, que todos es público, sí, que existe, es evidente que lo que pasó es que para poder girar esos dineros debería tener el visto bueno de Bisol.
de Episol. Es decir, del grupo Aval. Esa es Del una de grupo sus columnas, Aval. la de un O sea acuerdo que de no es papel. cierto que toda la plata que sale. Y de hecho, hay muchos giros que no salieron con el visto bueno de Episol. Otros, como los Otros sí. 11 millones de dólares que yo saqué en otra columna que se llama Contratos de Papel, 11 millones de dólares que salieron derecho. Sí, de Consol, Con visto bueno. Con Pero, visto bueno y entonces- de Episol y de Corfi Colombia. Venga, entonces usted está diciendo, Entonces- en más o menos en el año 2015, en el consorcio empieza a haber una pelea interna, que eso es lo que conocemos hasta ahora, entre el Grupo Aval y Odebrecht. Pero déjeme le respondo el tema de los medios. Entonces, ¿por qué creo yo que es difícil? Primero por lo difícil y lo segundo por los intereses que toca. Ajá. Es que estamos tocando los intereses más complicados de unos señores muy poderosos, ¿sí? Que no solamente es el fiscal general de la nación, sino también un grupo muy importante que además es dueño de medios, dueño de las 4G, A ver, tenemos de muchas cosas. el grupo Sarmiento Ángulo, que tiene el diario El Tiempo, City TV y El Tiempo Televisión. Tenemos a César Gaviria, que Pero es no solamente es dueño accionista solamente de- de 4G. Sí. No, pero pensando en medios, digo, porque Pensando es en dueño medios. de mil cosas más. Pero... César Gaviria, que es CMI. accionista de CMI. Tenemos a Germán Vargas Lleras, Exactamente. que es cercano a la Casa Char, que a su vez es accionista o es dueña del el Heraldo de Barranquilla Accionista. y olímpica, de las emisoras Olímpica. ¿A quién más tenemos? O sea, Pues aquí al mundo le voy a meter poderoso. aquí, como mete Armando Benedetti, porque Armando Benedetti, me voy a volver un poquito a lo de Armando Benedetti. Esto era noviembre del año 2017, estábamos calentando la campaña electoral, no solamente de presidencia, sino también a Congreso, y Armando Benedetti lo meten en versiones de la Fiscalía que salen filtradas a medios como parte de los bulldozers de Odebrecht, de los congresistas que habían facilitado los contratos que Odebrecht se ganaba. Y él sale como un demente a hacer acusaciones como la siguiente. Y esta es la que hace alrededor del fiscal general. Esto es del diario El País, lo recoge de ese noviembre del 2017 y dice, además lanzó una fuerte acusación. ¿Y por qué terminó, hablando Benedetti, en la terna el fiscal general? ¿Qué tuvo que ver con recoger plata de la campaña? ¿Qué hizo el 26, 27 y 28 de mayo del 2014? Tengo el récord de un edificio donde él estaba en esos días, al final de la primera vuelta, donde fue a recoger los dineros de la segunda vuelta. Eso está diciendo el senador Armando Benedetti del fiscal general. Pero también hay algo para Germán Vargas Lleras, del senador Armando Benedetti. Los que están presos, aquí es Benedetti el que está citado, los que están presos en el caso de Odebrecht son los que recibieron plata. ¿Dónde está preso el que la dio? Lo que dice María Jimena, lo mismo. Esto lo hace el fiscal para encubrir a su antiguo jefe, Germán Vargas Lleras, que fue quien repartió la plata en la costa. Y lo increíble acá, María Jimena, es que pasó unos meses después. Armando Benedetti En la campaña. No, pues ahorita está metido en un escándalo. no, pues, yo hablaba... Pero primero entró a la campaña a apoyar a Germán Ah, Vargas, sí, después sí, de que sí. han peleado por años. Bueno, sí, se volvieron amiguísimos. Sí, una cosa muy curiosa, muy Se llamativa. volvieron cosa que yo no entendí tampoco, entonces. Pero, es decir, después de hacer acusaciones de este calado, no fue ni denunciado, ni entutelado. Bueno, también es cierto, no fue ni entutelado, por ejemplo, nada, no le pasó lo que a mí me pasó. Bueno, claro que yo no he dicho esas cosas porque no tengo pruebas así, él lo sacó así a ojo, así, a bocajarro, sin ninguna prueba. Nosotros no podemos hacer eso, yo hago eso y me clavan, ahí sí más que una tutela, yo no lo puedo hacer, pero ¿qué pienso yo que está pasando aquí? Yo sí creo que hay una cantidad de puntos negros, ¿sí? De huecos negros Sí. en esta investigación y que esos puntos negros o esos huecos negros tienen que ver con un profundo conflicto de interés que hay en la investigación que está haciendo la Fiscalía por un lado y por el otro lado con un interés de muchísimas personas y de casi todos los políticos, diría yo, de Colombia, los más poderosos de Colombia, de que no se sepa la verdad de Odebrecht. Porque ni Uribe le echa la culpa a Santos, Santos le echa la culpa a Uribe, ¿sí? Germán Vargas está silencioso, no dice ni Pero mu. Uribe sí estaba interesado, es decir, aquí en ese momento de campaña, cuando obviamente estábamos además en campaña final de gobierno Sí, Santos, pero tiene que explicar primero su soborno. Es que él tiene un soborno, el gobierno de él tiene un soborno de Odebrecht que es 11 millones de dólares a través, o sea, pagado en el 2009, Sí. 2010,
O sea, eso es antes, gobierno de Uribe. Entonces, primero le toca explicar esto. A Santos le toca explicar todos los demás, ¿sí? Y al fiscal que nos cuente ahora de investigador qué quiere investigar o qué no. Me tengo que ir a la pausa. Quiero que sigamos con el tema del fiscal actual. ¿Por qué es el fiscal actual? Porque estuvo involucrado con las empresas que están hoy cuestionadas de múltiples maneras. Hablamos de esas maneras en las que estuvo involucrado y de por qué algunos periodistas como María Jimena Duzán piden hoy que se nombre un fiscal ad hoc. ¿Qué es eso? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando del caso Odebrecht, estamos hablando con una de las protagonistas de ese caso, que es María Jimena Duzán, que está entutelada. Si se están preguntando y si la acaban de ver en Semana en Vivo, ella sigue en Semana en Vivo, yo sigo en Zona Franca, aunque ya me prometió que me iba a invitar a Semana en Vivo. Claro, No sé hablar de qué, María Jimena, pero algo nos inventaremos. A ver, Juan Esteban, entonces el fiscal general en el año 2015, después de salir del gobierno de Juan Manuel Santos, él es abogado del Grupo Sarmiento Angulo. Él vuelve a ser, porque lo había sido antes de entrar al gobierno, ¿no? Vuelve a ser. Y entonces hay una pelea en el grupo, en el consorcio Ruta del Sol 2 entre el sector de Sarmiento Angulo y el sector de los brasileños, porque hay una plata, 33.000 millones de pesos, que son más o menos 10 millones de dólares, que no se sabe, son raros, unos pagos raros. Unos pagos, unos giros raros. Ahora, ahí solo aclararía yo una cosa. El controller, que es como el supervisor del contrato, ya desde el 2013 había empezado a levantar la mano y decir, oiga, aquí hay algo raro, oiga. Y solo en 2015 revienta eso y en 2016 se hace entonces el contrato entre las dos partes para arreglar el lío. ¿Qué es este contrato de transacción que hace Néstor Humberto Martínez en ese momento? ¿Qué es eso? A ver, un contrato de transacción es un contrato donde nosotros dos tenemos una pelea y nos ponemos de acuerdo cómo resolverla y no demandarnos hacia el futuro, básicamente. Entonces aquí, digamos, ya había una pelea que había llegado a ese nivel, parecería. La otra opción es que no ha habido una pelea y es una manera de evitar después que crezca este lío para los dos, de taparnos, digamos, con la misma cobija. Y todo el mundo que dice lo de los sobornos de Odebrecht dice, lo que pasa es que Odebrecht era una compañía con una excelente reputación hasta que nos explotó en la cara que eran unos corruptos internacionales. En este momento, en el 2016, Néstor Humberto Martínez, como abogado de ese consorcio, ¿tendría alguna razón, una sospecha para pensar que se trataba de un grupo de corruptos? Pues yo no sé si a él le parecía suficiente que habían detenido en Brasil a Marcelo Odebrecht, el presidente de la multinacional, que pues le da su nombre, de hecho. Y a otras personas. Digamos, es un escándalo que sí, después reventó más, pero que ya estaba creciendo en Brasil. No, en Brasil es otra cosa muy enredada, pero ese es el escándalo que ellos conocen como Lava Jato, que venía de unos líos de unas contrataciones de Petrobras, de lo que Odebrecht no fue la única brasilera, pero ya había llegado a Marcelo Odebrecht. Estaba capturado. Sin embargo, esto es lo que condenado. le dice y lo que le dijo recientemente a la W Néstor Humberto Martínez a Julio Sánchez Cristo acerca de lo que se sabía en ese momento y de este contrato de transacción. Y es un hecho en el cual mi intervención profesional correspondió a reclamarle justamente al grupo Odebrecht que devolvieran esas sumas. En el año 2016, en marzo del 2016, Odebrecht convino en que no se hiciera entonces un proceso. En ese momento era una reclamación que corresponde a mi especialidad, que es el derecho privado. Había una diferencia entre socios que en enero del 2016, febrero y marzo, nadie entendía que pudiera tener que ver con casos de corrupción. Y en efecto, yo dispuse en ese momento que había lugar a hacer la reclamación, hice la reclamación. Los señores del Brasil dijeron, nosotros entonces preferimos, para que no haya diferencias, devolverle la plata a la compañía. Se devolvieron y se acordó así devolver la suma de 33.000 millones de pesos en un contrato de transacción, que son contratos que se celebran en la vida de los negocios todos los días. Todos los días se celebran ese tipo de contratos. ¿Usted le parece esto problemático, esta afirmación del fiscal? Pues mire, yo tengo varias dudas sobre eso, porque primero, si eso era tan fácil, ¿por qué no lo sacaron? Porque es que yo lo saqué, yo fui la que lo saqué. Yo tengo entendido, y esa es la gran pregunta, yo pregunto, la SIC lo tenía, ¿sí? Yo sé que la SIC lo tenía la Fiscalía, pregunto. Si lo tenía la Fiscalía, ¿por qué no
formó parte de esto, de las revelaciones que podía haber en Odebrecht. Lo segundo. Pero Néstor Humberto ya se había solicitado el impedimento. No, en ese momento no. Él ¿sabe cuándo hizo yo publiqué los impedimentos, porque él no fue capaz de decirnos públicamente cuánto y ni cómo se había impedido. El impedimento de él lo presenta en junio. Sí. O sea, es decir, desde que fue fiscal, desde que llegó fiscal hasta junio de hoy, él Casi 2 años. no dijo nada de este contrato de transacción. Lo dijo casi que 10 días antes de que yo lo publicara, 10 días antes de que yo lo revelara, ¿sí? Lo sacó Sí. y presentó un impedimento en la corte que yo publiqué en la columna. En la columna. Pero a lo que voy yo es que dice ahí en la misma entrevista que este es un contrato normal, porque además la razón por la cual, porque yo cuando lo revelo pregunto, digo, ¿por qué no, si había entuertos, si había pagos que incluso fueron catalogados de sospechosos? Sí. ¿Por qué no fueron a la justicia a denunciar? ¿Por qué el Grupo Aval y Confricolombiana? Entonces, respuesta del fiscal. No, eso no, nadie tenía ninguna idea de que había porque la corrupción. plata que se habría, digamos, desaparecido a través de estos contratos raros, se fue de vuelta. Nos devolvieron la plata, Nos entonces ¿para qué devolvieron denuncio? la plata, Eso es lo- entonces ¿para qué denuncio? Pero resulta que esa no es toda la plata. Esa no es toda la plata. Falta 31.000 millones de pesos, Sí. es casi 11 millones de De dólares. dólares. ¿Dónde están los otros 30 y pico, sí. 30 y pico? ¿Dónde están? Y entonces, Esa es la pregunta que nos hacemos, y si eso es para Claro. tutela, pues... Juan Esteban, y le voy a preguntar a propósito de un artículo que se publicó hoy en La Silla Vacía, se llama Las 4 perlas de Aval luego de la investigación de la SIC, más o menos, ese es el titular, y es una recopilación de una mirada cuidadosa, un análisis a las demandas, a la demanda que hace la Superintendencia de Industria y Comercio acerca del papel del Grupo Aval. Y entonces yo decía, mire, si hicieron ese contrato de transacción, si Aval estaba bravo porque Odebrecht había pagado una plata rara, más allá de ser responsable en parte por no decir aquí hay una plata rara, más allá de posar de ingenuos porque no sabían que Marcelo Odebrecht estaba en la cárcel hace 6 meses, hay una idea y una sensación que me quedaba a mí, es que ellos no les gustaba que esa plata se estuviera yendo para pagos raros. Así no supieran que fuera corrupción. Es decir, había una intención de ponerle riendas a Odebrecht para que no estuviera y no sirviera de caja menor de intereses oscuros. Sin embargo, hoy en La Silla Vacía, un artículo de su periodista que se llama Nora Celedón. Nora Celedón, revela lo siguiente. Entonces, lo que dice la SIC es que este mecanismo, el mecanismo de arreglar las diferencias y de poner un comité para que no se dieran más esos pagos raros, resultó chimbo, según el testimonio del supervisor Jorge Enrique Pisano, quien dijo que aunque una funcionaria llevaba las irregularidades, en el comité nunca se prendieron las alarmas. Abre comillas y acá habla Pisano. Eso era un saludo a la bandera, declaró Pisano ante la Super. No sé por qué la Junta Directiva no exigió que se cumpliera ese compromiso. Para la Superintendencia, esto hace difícil creer que las empresas de Aval fueran víctimas de Odebrecht. Abre comillas, aquí citando a la SIC, desatendieron incluso de manera sistemática las advertencias sobre irregularidades que les informaba el funcionario que vincularon con ese exclusivo propósito, dice el expediente. Sí, ahí básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Pisano era el controller, el supervisor, el que desde 2013 estaba diciendo, oiga, aquí hay unos pagos raros, oiga, aquí hay algo que no me cuadra. Esa era su función dentro del contrato. Él era el supervisor, ¿no? El controller justamente para eso. Y dice, bueno, en el contrato de transacción, de hecho no fue en el contrato, sino fue en una modificación que hicieron un par de meses después. Es que a ver, el contrato de transacción no tiene nada que ver con las... A raíz del contrato de transacción, deciden cambiar en el acuerdo de socios la manera en que se hacen los pagos. En que se aprueban los pagos. En que se avalan, ¿no? De acuerdo. ¿No? Entonces, hay mayores controles. ¿Qué es lo que dice el controller después? Que eso tampoco funcionó. Eso, que igual pasaron otros pagos sospechosos con el chulito de los dos. Y son cerca, y esos pagos, entre esos pagos sospechosos están Sion, Torreosa, Consultores Unidos. Hay un pago. Sion, para recordar, es uno de un consorcio que ya está en la detenido y aceptó cargos. Sí, Consultores Unidos, por ejemplo, es un pago impresionante que es $2.700.000. ¿Qué? $2 millones, sí. $2 millones de dólares. $2.700.000, sí. $2.700.000. $2,7 millones de dólares. Pucha, $2,7 Esa plata, esa es una cosa que sale. Entra a la corriente bancaria americana, se devuelve y entra por Panamá. Y sale
por Consol, ¿sí? Y sale por Consol y sale sale sin la firma de Pisol, esa sale sin la firma de Pisol, pero salen, digamos, tranquilos por la misma... A pesar de que había este mecanismo 9. Por eso es que salió chimbo. Y todo esto, según sugieren los expresidentes Uribe y Pastrana, para pagar la campaña de segunda vuelta ahí de Juan estamos Manuel equivocados. Santos. No, ese es otro momento. Estamos equivocados. Ese es otro ahí. momento. No, es que todo esto tiene unas... o sea, Sí, esto es enredado. obviamente no es tan fácil como dicen estos señores Pastrana y expresidentes, porque es que el tema no es solamente eso, es que la plata no solo se utilizó para la campaña, la plata se utilizó. Y lo dice muy bien Otaola, ¿no es verdad? Y lo dicen muy bien los tipos que ya están presos. La plata se utilizó para los contratos, para hacer lobby, ¿sí? En el Congreso, para muchas cosas que tenían que ver con los contratos, Sí. con el propio contrato de Ruta del Sol 2. Entonces, desde pasar esta cosa que tenían que pasar para que le diera estabilidad jurídica. El contrato de estabilidad jurídica, que ese es otro lío. Desde el 2013, ¿sí? Que Sí. hubo el contrato hasta lo último, que es lo que acaba de denunciar Luis Fernando Andrade, ¿sí? Luis Fernando Andrade le contesta una columna en El Tiempo, o mejor dicho, a la entrevista que le da Luis Carlos Sarmiento Jr. a Marisol Rueda, le contesta qué pasa con el contrato, en la manera como se quita el contrato con Ruta del Sol 2 y lo que pasa después, una reforma que pasa en el Congreso que se termina siendo aplicada a la manera como se termina el contrato en Ruta del Sol 2. Me voy a Es la pausa, complicado, pero ahí vamos. seguimos armando este entramado de pagos irregulares, corrupción, fraude a la democracia que sucedió entre los años 2010 y 2015, aparentemente. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche estamos hablando del entramado de corrupción alrededor de Odebrecht. Quiero hacerles un anuncio aparte. Este programa cumple 2 años. Nuestro aniversario lo vamos a celebrar con nuestros televidentes. Vamos a escoger a algunos de ustedes, a los que nos escriban a este correo, francamente Zona Franca, una selección de ustedes para que participen en un programa especial codeándose con figuras de la política y la opinión nacional como Juan Esteban Lewin o María Jimena Duzán, para que vengan a contarnos cómo arreglar el país, sus recetas. Cuéntenos en ese correo. ¿Cómo Un es arreglar programa el país? especial de Zona Franca, 2 años. Francamente, zonafranca@gmail.com o también al Twitter. Mire, salimos a la calle esto suena un poco a teorías conspirativas. Y las teorías conspirativas... digamos que siempre tienen unos nombres que se repiten. Estos son los nombres que se repiten en las calles bogotanas. ¿Los Illuminati? ¿Quiénes? ¿Tú crees que en Colombia hay gente que maneja los hilos del poder y que tiene más poder incluso que el presidente? Gente con tanto poder como el presidente la hay, pero digo yo que no se ha destapado del todo. ¿Para qué nombrarse? Uribe. Uribe es uno de ellos que puede tener más, es uno de los hombres más influyentes en este país. Probablemente haya alguno que otro intereses por medio de pronto en la parte de empresarios, en la parte que mueve la economía y obviamente todos los intereses de las naciones internacionales. Uribe, que es el que maneja el país desafortunadamente. Uno sabe que detrás de los partidos políticos hay jefes políticos que ejercen su influencia sobre el partido, ¿no? Los antiguos presidentes. ¿Esos tienen más poder que el presidente actual? Todavía porque tienen más experiencia. Nunca un presidente es autónomo, nunca un presidente autónomo, en ningún país además. Los presidentes dependen de los grupos económicos que financian sus campañas. Creo que todo el país lo sabe, que Álvaro Uribe es uno de los que mueve y tiene muchos títeres en el país. Yo me imaginaría que empresarios, pero pues no sé exactamente. Los que están alrededor del presidente, a los que él tiene que pedirles opiniones y porque él no las toma solo las decisiones, entonces yo creo que sí hay gente con más poder. ¿Algún nombre? No. ¿No se compromete? No. Uribe maneja tanto la parte del Congreso y de los entes políticos, fuerzas públicas, como también a la gente. La gente vive cegada con el man. Y entonces suena Uribe, pero aquí estamos hablando de Juan Manuel Santos, de la reelección de Juan Manuel Santos, lo que parece muy injusto con el expresidente Uribe.
No, lo que pasa es que se le está preguntando que quién tiene el poder. ¿Quién tiene el poder detrás del presidente? O sea, ¿quién maneja los hilos? entonces la gente sí piensa que Uribe tiene el poder y de alguna manera pues lo demostró porque puso Pero aquí todo segunda vez un presidente. Pero todos estos personajes que mencionamos acá que están cuestionados son antiuribistas. No, pero es que son... ¿César Gaviria es antiuribista? No sé. Yo tampoco, por eso yo dejo la duda, yo dejo la pregunta. No, pero a ver, yo tengo una visión distinta. Yo creo que la primera vez que comencé a hacer esta investigación fue en el 2009 porque un señor que se llamaba Los Nule salió a decir que les vino a mi casa a contarme, antes de que lo cogieran preso, que a él le habían quitado la Ruta del Sol 2. Y yo le dije, ¿quién? En ese entonces no sabía quién era el socio de Odebrecht, me dijo Odebrecht. ¿Y quién era el gobernante de esa época? Era Álvaro Uribe. Entonces, y el soborno que está aprobado, el único soborno que está aprobado, que es lo más absurdo del mundo, ¿sí? El único, es el que se hizo bajo el gobierno de Álvaro Uribe. Estamos esperando que la Fiscalía pueda decirnos quiénes fueron los que ordenaron los sobornos en la época de Juan Manuel Santos. Eso es cierto, eso es totalmente cierto e indudable. Porque yo entiendo, había mucha rabia en el uribismo al final de este gobierno cuando empezó a haber como una ola de aclamación a la presidencia Santos. Cuando el Nobel y ese momento. El Nobel y la sensación de que lástima que Santos se va, que fue tan buen presidente. Lo que aquí hay es de un grado de presunta corrupción enorme. Que tal vez, y a esa no se asocia el gobierno de Juan Manuel Santos, tal vez injustamente. Pues como estamos hablando un poco, hay algo muy curioso, ¿no? Estamos hablando de la campaña de Santos y no aparece Santos. Aparece Germán Vargas, aparece Néstor Humberto Martínez, no, hablamos de César Gaviria, no de Juan Manuel Santos, me acabo de enterar. Cosa que uno no sabe si es, pues digamos, de hecho todo esto está un poquito basado en presunción, en información incompleta. Pero es que también no es solo más, es que, a ver, vuelvo y repito, en el 2014, y la prueba es que el drama es que nunca se investigó, nadie ha investigado, porque esa es una de las peleas que tenemos con el fiscal. Es preguntarle qué pasó con la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Sí, es que es la misma cantidad de plata, ¿sí? Es la misma cantidad de plata que inicialmente habría ido 4.000 y 4.000. Cosa que tiene toda la lógica si uno se pone en los zapatos de Odebrecht, ¿no? Eso sí pasó así, pero todavía... Claro, pero aquí parece que sí, en segunda vuelta sí se la jugaron a fondo por no, Juan Manuel Santos. pero en la primera se la metieron toda a Oscar Iván. La verdad es que tampoco sabemos tanto, ¿no? Es que tampoco sabemos, pero sí que esto no es solamente una cosa, es que aquí el uribismo sí y Juan Manuel Santos no. Es que el problema es que esto permeó, esto permeó a todas las fuerzas políticas. El empresariado. A todas. Y el empresariado en una gran medida, yo sí creo que fue en la segunda vuelta, cuando él pierde la segunda vuelta. Cuando Juan Manuel Santos pierde la segunda, y además es que es obvio, si hubiera ganado Oscar Iván, estuviéramos en este momento hablando sobre el problema de Oscar Iván, pero y no hubiéramos mirado qué fue lo que pasó con el que perdió, perdió. Claro. Pero digamos que esto es mucho más grande, esto es mucho más grande, y no solo, repito, fue a la campaña. El drama que tenemos aquí es que eso no operó como lo que operó en el Perú. Solo yo sé que quisiéramos acabar, pero yo creo que algo muy interesante en esto es que por fin, digamos, esto nos pone a hablar de la corrupción privada, de los privados como corruptores, porque siempre son los políticos que sí puede que hayan Yo le recomiendo el artículo de hoy de La Silla Vacía, es ilustrador acerca del tema del Grupo Aval en relación con Odebrecht. Muchas gracias. No. Pero lo que creo que es importante es que en el país reconozcamos y tengamos en cuenta que la corrupción privada es un problema, yo no sé si más grave o por lo menos tan grave como la corrupción en el Estado, de la que hablamos permanentemente. Me voy. Muchas gracias, mucha suerte con su tutela. Yo creo que al menos sí fue una tutela para callarla. Hoy hablamos de todo, sobre lo cual no quieren que se siga investigando. Espero que no nos entutelen. No, yo también. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.